Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una receta nueva, como siempre. Hoy vamos a hacer unas berenjenas a la parmesana. Bueno, acá vamos con la receta. Es mi forma de hacer las berenjenas. Después cada cual lo hace como le guste. Yo le dejo esta recetita y espero que la disfruten, que la compartan y les digo que queda espectacular. Así que bueno, nada, ahí vamos a la receta. Hola, como les comenté, vamos a hacer unas berenjenas a la parmesana. Vamos a empezar a cortar las berenjenas. Esta es una forma como la hacía mi abuela cuando yo era chica, me enseñó y siempre las he hecho así también. Vamos a cortar las berenjenas en redondito. No hace falta pelarlas. Estas berenjenas suelen ser tiernas. Pueden usar las violetas o estas ralladas también. Cualquiera, son iguales. Vale, vamos a cortar todas las berenjenas en redondo así y ahora les muestro. Vale, como veréis, estas berenjenas ya ni semilla traen, deben ser híbridas. Yo le voy a poner sal nada más para que tengan un poco de sabor y para que se le pegue, largue la agüita para que se le pegue un poco la harina cuando lo vamos a pasar por harina porque la vamos a freír. No hace falta tanta cantidad. Mezclamos. A mí el amargor de lo que es la berenjena me gusta porque no es tan amarga tampoco y tiene ese sabor particular. Así que yo se lo dejo, yo no enjuago la berenjena. Ustedes hagan como quieran. Si quieren la pueden enjuagar, si las quieren más dulce. Pero les digo que ya lo que es esta clase de berenjena no es que son amargas. Vale, las dejamos un segundo ahí. Vale, como ven, yo ya puse el aceite a calentar y estoy pasando las berenjenas solo por harina. No hay que ponerle sal ni nada porque ya le hemos puesto. Tampoco le hemos puesto tanta como para que quede salado. Vamos a empezar a freír. Si quieren y no le gustan fritas, lo que pasa es que así tiene más sabor, la pueden hacer a la plancha también. Yo a veces la suelo hacer a la plancha, solo que queda demasiado seca. Está bien que lleva bechamel, pero bueno, a mí personalmente me gusta así, es más sabrosa. Es un poquito más pesado porque es frito, pero bueno, no es que comemos frito todos los días. Yo no le puse papel secante a la fuente donde voy a poner las berenjenas porque se pegan todas, siendo que son fritas, porque largan humedad. Así que no hace falta. Total, después ya lo acomodamos en la bandeja donde la vamos a formar toda con la bechamel y el queso cremoso, la mozzarella. Freímos que no estén demasiado negras. Ya con esto ya está bien así, doradito.
Esto es un platillo que es súper fácil de hacer. Lo único que tienen que freír toda la berenjena, pero bueno, es parte de la cocina. Vale, como ven, yo ya tengo mi sartén limpio, las berenjenas ya las tenemos fritas, todas. Acá vamos a poner mantequilla a derretir, vamos a hacer una bechamel, que esto también lo pueden utilizar los celíacos, porque lo vamos a hacer con maicena. Si también son celíacos y quieren hacer las berenjenas, las pueden hacer pasada por harina de garbanzo o harina que sea para celíacos, ¿no? Vale, ahí tenemos. Como veis, yo ya puse todo el... Vamos a poner un poco de sal y seguir mezclando. Siempre lo prueban, a ver cómo queda. Vamos a poner un poco de nuez moscada. Con eso alcanza. Pimienta negra. Y ahora procedemos a adensar. Vale, esta es la consistencia que queremos. Miren cómo está, no está ni muy densa ni poco densa, está justa. Miren, si ustedes ven que le falta un poquito de maicena, le pueden poner, disuelven en un cacharrito una cuchara más de maicena con agua de filtrada, y agua fría tiene que ser, y se la agregan, y eso va a hacer que se adense enseguida. Apagamos. Vale, vamos a rallar un poquito de grana padano porque no tengo rallado. Vamos a rallar otro poco. La parte de la cáscara del parmesano no hace falta quitarla, se puede rallar también. Que al fin y al cabo es la parte más sabrosa, porque la parte que está más estacionada y le va a dar más sabor. Vale. Vale, vamos a proceder a hacer las berenjenas. Miren, yo tengo esta fuente. Vamos a ponerla acá y después, porque se lleva al horno y se calienta, ponemos toda una parte de berenjenas por abajo.
Quedan muy ricas, quedan estupendas. Háganla y pruébenla. Queso. Le vamos a poner un poquito de mozzarella también. Yo la mozzarella siempre la compro también y la tengo congelada porque no le hace nada. Se puede mantener en el congelador. Un poquito de bechamel por encima. Y vamos a ir haciendo capa como si fuera una lasaña. Los que pimienta, sal y todo eso no hace falta ponerle porque ya el queso es salado y ya le hemos puesto a la bechamel. Y acuérdense que las berenjenas también las hemos salado al inicio y yo no las enjuagué porque le puse muy poca sal. Van a ver lo rico que queda esto. Prueben a hacerlo porque es una receta distinta. Y de esta forma también le gusta a los chicos chiquitos. Yo me acuerdo cuando venían mis primos, también le hacía. Vamos a poner todas ya las que nos quedan. Ya me dicen en los comentarios si le ha gustado la receta. O le dan un like. Así yo sé que les gustó. Dale, miren cómo queda esto. Me voy a lavar las manos. Repetimos. Ponemos toda la bechamel que nos quede. Tiene un perfumito esta bechamel muy rico. Wow, miren lo que es esto, espectacular. Ahora llevamos a que se nos derrita sin que se haga crosta, ¿eh? Solo que se derrita el queso y ya estaría porque está todo cocido. Eso no tiene
cosas que hay que cocinar. Solamente derretimos el queso y calentamos bien en el horno. Miren cómo quedan, gente. Espectacular esto. Pruébenla porque se van a volver locos, la van a querer hacer siempre. Lleva un poco de tiempo el tema de freír las berenjenas. Pongan bastante aceite porque teniendo harina se suele quemar, y si no pueden ir cambiando el aceite. Vale, ahora lo llevamos al horno entonces. Miren cómo ha quedado esto. Para decorar le vamos a poner un poquito de perejil por encima, que le da frescura. Y esto quedó espectacular. Ven que no lo he gratinado demasiado, solamente hice derretir bien el queso, lo dejé 20 minutos que se desarme bien en el horno y se integren todos los gustos. Y bueno, ya lo tenemos para servir. Y como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal, denle a la campanita y para más recetas como esta. Bueno, nos vemos en la próxima receta. Un cariño grande para todos.